Están viendo la pantalla mía, ¿no? Sí, se ve. Sí, Bueno, profe. no, la verdad que hay muy pocos que hayan entrado, pero me gustaría repasar, como el viernes pasado fue un poco accidentado y yo ante el temor de que se cortara el Zoom, este, hice la presentación sobre esta parte de resistencia al corte de los suelos más o menos rápido. Eh, hago un repaso, hacemos un repaso de los conceptos ahí y de la ejercitación un poco. Les mandé un memo, espero que les sirva. Lo más complicado es el último ejercicio, pero espero que lo puedan resolver y si no, saldaremos alguna duda. Lo concreto es que en general los suelos tienen fallan por un deslizamiento en un plano inclinado. El deslizamiento significa un esfuerzo de corte que produce ese deslizamiento, y según la ecuación de Tetraide, donde arranca lo que muestro, el apunte de teoría, está relacionado con, como si fuera la misma situación de equilibrio de un plano inclinado, un peso en un plano inclinado, el esfuerzo de deslizamiento sobre ese plano, esa curva de falla inclinada, con la tensión normal que hay. En nuestro caso, en los suelos, es la presión efectiva, según la ecuación de Tetraide. Y con dos parámetros, con dos propiedades de los suelos, de los que no habíamos hablado nunca nada, me parece, que son la cohesión y la fricción. La cohesión da un valor permanente, constante de resistencia al deslizamiento, y la fricción, su tangente, el ángulo de fricción interna, su tangente afecta como pendiente a las presiones normales. O sea, la resistencia al deslizamiento es cada vez mayor cuando la tensión normal a ese plano aumenta. Es una idea interesante. Entonces, además de mostrar eso, que los suelos fallan así, y esa caída de los hilos y todo eso que está al principio del apunte, el PowerPoint, está la necesidad de conocer esos dos parámetros que son propios del suelo. El tau y el sigma juegan entre sí, se relacionan, pero son, en todo caso, producto de los esfuerzos tensionales que haya en ese suelo. En cambio, la cohesión y la fricción son propios del suelo, son características intrínsecas al suelo. Entonces, lo que desarrollamos el otro día eran dos ensayos que tratan de averiguar, de conocer esos dos parámetros del suelo que estemos analizando, cualquier tipo de suelo. Entonces, el primero de los ensayos, otra cosa, del suelo aquí, en este caso, tenemos dos propiedades que se dan de algún modo en forma simultánea, por supuesto, es el mismo suelo. Entonces no es tan fácil, hay muchas propiedades de distintos materiales que son independientes de esas propiedades, así que con un ensayo que dé un resultado solo es suficiente para conocer esa propiedad. Supongamos, en el caso del hormigón, hacemos unas probetas, rompemos la compresión simple y tenemos la propiedad de la resistencia
ese hormigón a la compresión simple, y bueno, con un solo resultado, con una sola probeta que rompamos en la prensa, es suficiente para conocer esa propiedad que es la resistencia de ese hormigón a la compresión. Compresión simple, qué sé yo, bueno, sin entrar en detalles sobre otro material como es el hormigón. En cambio aquí son dos parámetros, entonces se complica un poco. Se complica un poco, ¿qué significa? Que probablemente tengamos que hacer varios ensayos para lograr tener esta recta, porque no es muy difícil ver que esta relación entre el esfuerzo de deslizamiento, de corte, y la presión normal, presión efectiva normal, se corresponde a un X, a un Y, a un Y, a un X en todo caso, de la ecuación de una recta. O sea, una ecuación, eh, fórmula típica de una recta, en el cual C sería la ordenada a la al origen, o al X igual 0, al sigma prima igual a 0 en este caso, y phi, tangente de phi sería la pendiente de esa recta. Es una ecuación de una recta típica, no hay nada al cuadrado, ni nada. Así que, conociendo varios puntos, varios ensayos, podemos llegar a representar, a identificar esta recta. Esa recta que se tiene en ejes cartesianos, un X en la presión efectiva normal del plano que se trate, y un tau como I, como ordenada. El esfuerzo de corte como ordenada, como I. Bueno, el primer ensayo que mostramos, el ensayo de corte, que pareciera ser más directo, más fácil de ver, porque se trata, vamos a ver si tenemos algún dibujito más explícito, una muestra en la que le aplicamos una carga Q y después paulatinamente vamos aplicando una carga aquí hasta que falle. Entonces, con la carga Q, que corresponde a la presión normal, y la carga F, que corresponde a la tensión de resistencia al deslizamiento, tendremos algunos de estos puntos. Son ensayos nunca son estrictamente. Después aplicamos una segunda carga Q, supongamos tomamos 1, después 5, lo que sea, distintos valores, como tienen en el ejercicio inclusive, y van viendo cuánto es necesario de esfuerzo horizontal para, para que se deslice, para que se produzca la falla. Evidentemente, cuanto mayor es Q, más alejado estaremos aquí, el Q dividido su área es el esfuerzo normal, y entonces la resistencia al deslizamiento de esa muestra de suelo será mayor. Es decir, tendremos puntos que nos definirán la curva. Tirando la curva, la recta, perdón, este, que obtenemos por esos puntos, vamos a tener el valor de la ordenada en el origen, que es la cohesión, y la pendiente de esta recta será la tangente de la fricción. De ahí sacamos la fricción, por supuesto. El otro ensayo, eh, todo esto se refiere a ese ensayo, yo creo que van a ver algo, gracias a Dios se puede empezar a pensar en ir al laboratorio, así que pienso que este ensayo se va a poder ver mejor en el laboratorio. Tenemos el segundo ensayo, que es el ensayo el triaxial. Y en realidad el triaxial conceptualmente es mucho más rico porque trata de reconocer un poco cómo funcionan las tensiones en un suelo, y no ya dependiendo solamente de una tensión normal, sino de un suelo en el confinamiento propio de estar en una masa de suelo más general, en una cierta profundidad. Entonces, por primera vez, algo que vamos a ver casi que enseguida, aparecen no ya solamente las tensiones verticales, de las que hemos hablado en varios guías, varias ejercitaciones, sino que van a aparecer esfuerzos horizontales, y esos esfuerzos horizontales hacen que en general se tenga un esquema de presiones sobre una muestra de suelo este, confinada, en cierta profundidad,
una especie de estado tensional en los tres ejes, ¿no? En el vertical y en los dos XY que se pueden dar en un plano horizontal. Bueno, a partir de eso, Moore, a ver si voy a ir, por supuesto, más rápido que el viernes pasado, pero de todos modos, la teoría, a ver si está, la teoría de rotura de Moore dice que, bueno, cuanto más mayor son las tensiones que se tienen en la muestra, la rotura, el esfuerzo tangencial que genera la rotura es mayor. Es decir, cuanto más tensiones horizontales, supongamos, más profundidad esté la muestra que estamos analizando del suelo, será necesario un esfuerzo vertical cada vez mayor para que se produzca la rotura. ¿Por qué? Porque en la teoría de Moore este, dibuja círculos entre los estados tensionales. En un principio, si hay un X y Y iguales, tendremos un solo círculo que es esfuerzo horizontal versus esfuerzo vertical, o versus no, y el esfuerzo vertical, y eventualmente esfuerzos en X, esfuerzos en Y, esfuerzos en Z, aparecerán acá tres círculos. Pero en general, para el curso nos vamos a mover como que tenemos un solo esfuerzo horizontal, y entonces el sigma 2, sigma 3, como se llama, en dos ejes es el mismo valor, y entonces el círculo es cero, de radio cero. No importa. Lo concreto es que Moore dice que para conocer la cohesión y la fricción, lo mismo que hicimos con el ensayo de corte, podemos provocar situaciones diferentes con distintos valores de esfuerzos horizontales, distintos sigma 3. Aquí tenemos tres círculos. Esos tres círculos están definidos porque le hemos dado una tensión horizontal determinada a 1, una tensión horizontal al segundo círculo, a la tercera muestra otra tensión horizontal, y después en vertical tenemos que venir cargando, 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 y el valor con el que se produce la rotura será el sigma 1. Ahí trazamos el círculo, y así sucesivamente con las tres configuraciones de tensiones horizontales y las que salen de resultado a la rotura, las verticales. Cuánto es necesario cargar la prensa vertical para tener esta tensión vertical. Y Moore dice que esos círculos de fallas, que son de fallas, definen una recta. La recta que estamos buscando, la misma debería ser que en el ensayo de corte. Eso, de nuevo, es una recta. La recta, cuando pasa por tensión vertical 0, tensión normal 0, es la cohesión, y su pendiente se corresponde a la fricción, a la tangente de la tensión. Este ensayo es bastante interesante por dos motivos. Primero, porque tiene en cuenta una configuración típica de suelo, que es un estado tensional en todo sentido, triaxial. Y segundo, porque entiende cómo juegan las tensiones en un eje, en el plano horizontal, supongo que serían dos ejes, y el vertical, para alcanzar para que ese suelo falle a la rotura. Más confinamiento, más esfuerzo será necesario para romper. Más, más el tau, a medida que sea este círculo que está acá con una tensión horizontal muy alta, logramos esta, la tensión de falla que está aquí es mucho mayor que cuando tenemos un confinamiento con unas tensiones horizontales bajas. Bueno, quería recordar esto. Creo que la ejercitación, como las tensiones que están aquí, la sigma es la presión efectiva, podemos llegar a hacer, como en el ejercicio, ejercicio 16, en el que podemos hacer lo mismo,
para presiones efectivas y para presiones totales. O presiones, en el caso de que esté, presiones totales para ver que en realidad el suelo con presiones neutras, puede ser no, como es el suelo que está bajo el nivel freático, saturado, los parámetros C y Φ son, en particular el Φ más problemáticos. El C no cambia, pero la fricción sí cambia. Lo que intuitivamente uno entiende, que un suelo saturado en agua, por así decir, va a tener menor fricción entre sus partículas. Bueno, también esto sirve para identificar, de acuerdo a esto, cómo denominamos, cómo identificamos. Nosotros hemos hecho en su momento, al principio del curso, la clasificación. Vamos a manejarnos con la clasificación del SUS, normal, en la que denominábamos arcillas, las C, CH o CL, y a las arenas o gravas, S o G, S de arena, bueno, acá me pide. Bueno, lo concreto es que este ensayo demuestra bien por qué a algunos suelos arcillosos les llamamos cohesivos, que tienen valor de cohesión. Y probablemente un Φ, como ustedes ven en algún ejercicio, muy, muy bajo, cero, muy próximo a cero. Y como en suelos arenosos o gravas, la cohesión es cero y tenemos solamente fricción, entonces se llaman suelos friccionales o granulares. Tiene relación la clasificación de los suelos con estos parámetros de cohesión y fricción. Los cohesivos son las arcillas, son las C, y por supuesto la variedad de suelos hace que en general haya intermedios, haya valores que tengan un valor muy bajo de C, pero algo de fricción, y así no hay una separación tan categórica. Hay muchas arenas que tienen base a 1200 bastante, entonces tienen algo de cohesión. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente para introducirnos en el tema de la guía 9. Y acá en la guía 9, a ver si puedo salir de esto. Vamos a empezar a hablar de esfuerzos horizontales en suelos. Los empujes en suelos. Es decir, los suelos sufren, digo, porque algunas estructuras sufren empujes de suelos que de algún modo hemos generado una excavación, supongamos, que no se sostiene a sí misma, sino que necesitamos algún tipo de contención, algún tipo de elemento que retenga el suelo, y ese suelo contenido produce empujes. Una situación, por supuesto, muy común. Nosotros vamos a cortar una barranca, una talud para materializar aquí algo. Bueno, brusca vertical que producimos en el suelo, nos damos cuenta intuitivamente que va a empujar sobre esta pared que hemos colocado aquí. Lo mismo ocurre cuando vamos a hacer una excavación para instalar cañería o para hacer la fundación de una columna, unas bases, macanas, lo que fuere. Va a ser esas excavaciones, aunque sean transitorias, es necesario contener ese suelo, si no se hace bastante difícil. Hay muchos diseños, proyectos de ingeniería de elementos que contienen el suelo. A veces el suelo es natural, o a veces el suelo lo hacemos, supongamos hacemos este muro, ¿por qué? Porque después se va a rellenar y todo
Esto es relleno, es posterior, pero de todos modos, así todos tenemos que tenerlo, por supuesto. Bueno, así que de ahí nace lo que vamos a analizar en esta guía, que es todo lo referido a empujes, a tensiones horizontales en ciertos paramentos de suelos. ¿Mm? Depende de muchas cosas, esos empujes, pero básicamente de muchas cosas como se relaciona aquí. Yo no quiero abundar en lo que es teoría, pero básicamente, por supuesto, dependen del tipo de suelo que haya. Y, bueno, las obras de ingeniería que necesitan contener suelo, de los muelles, ahí en la costa de un cauce, en los extremos de un puente, o por cualquier motivo que hagamos algún tipo de excavación, va a ser necesario algún tipo de obra de contención. Vamos a hablar casi primordialmente de muros de contención. De todos modos, tenemos que saber bien qué relación hay con los empujes. Entonces, muy al pasar, cuando hablamos de ensayo triaxial, este, nos decía de que había una situación de la muestra en profundidad en la que había una relación entre las tensiones verticales y las horizontales, que serían una situación de un suelo en reposo. Claro, eso sería una muestra, un volumen de suelo cualquiera, inmerso en toda una masa de suelo más grande. Las presiones verticales se relacionan con las horizontales, o dicho mejor, podemos más o menos deducir cuáles son los empujes horizontales de las presiones verticales. Nosotros las presiones verticales las sabemos calcular, las hemos calculado, por lo pronto uno sabe que de profundidad va a tener toda la altura del peso propio del suelo, en fin. Si hay una acción arriba, hemos visto de qué manera calcular alguna carga adicional, por una carga puntual, una carga circular, en fin. Una superficie de aplicación particular. Así que la primera situación es que sabemos es que para las tensiones verticales en el medio de la masa de suelo, donde el suelo no sufre deformaciones, ni corrimiento, ni nada, hay un coeficiente horizontal que se relaciona, perdón, hay un empuje horizontal que se relaciona con la tensión vertical a través de un coeficiente en reposo, el caso 0 que está aquí. La tensión vertical por ese coeficiente de reposo nos va a decir cuál es el coeficiente de reposo. Perdón, el coeficiente el empuje horizontal, repito, dije mal. La tensión vertical por ese coeficiente de reposo nos va a dar la presión horizontal. Ese coeficiente empíricamente se sabe que anda, como fíjense acá, una arena suelta, una arena densa, tiene un coeficiente sincero que se puede adoptar acá tranquilamente en los casos que sean, pero que uno quisiera conocer la fuerza del reposo. En general, los esfuerzos de reposo no son los que más nos interesan. Puede ser que sea interesante para una estructura inmersa, una cañería, un alcantarillado, un túnel que esté en profundidad, pero lo que más apuntamos aquí es lo que tenemos más habitualmente, que es una situación de equilibrio inestable, que debemos darle un coeficiente de seguridad para que se asegure, no se caiga. Y aquí empezamos a ver las presiones que se pueden dar en el caso de una pared. Hemos excavado y hemos colocado acá un muro, una pared, lo que sea, vamos a ver, lo vamos a ir viendo. ¿Y qué empujes se pueden dar aquí? En un principio, en reposo. ¿Por qué? Porque este muro no se mueve, este está fijo. Y una recomendación que les doy desde ya, siempre, bueno, y en general, en toda esa columna, en esta H mayúscula, vamos a tener
una especie de diagrama de empujes. Un empuje determinado en el cono superior, un empuje final acá abajo, un empuje en toda esa altura, evidentemente con un nivel distintivo que es el del nivel freático, y entonces siempre conviene, primero, como están relacionados, siempre hacer el diagrama de tensiones verticales, para después hacer el diagrama de tensiones horizontales, en este caso en reposo. Es decir, tenemos acá una tensión vertical arriba de todo, que va a ser igual a la carga uniformemente repartida acá arriba. A este nivel determinado en H1 habrá una tensión vertical debido a esa carga, más el peso propio de todo de la columna de suelo de esta, y de aquí para abajo con el peso saturado de lo que está. Es decir, vamos a tener un diagrama de empuje variable, aumentando desde un valor determinado acá arriba, y en general los diagramas de empuje verticales, y como están acá dibujados los en reposo horizontales, que son los que finalmente se han dibujado aquí, responden. Bueno, ¿me escuchan los quienes están ya para retomar la clase? Sí, pero es que se escucha. Discúlpenme, pero evidentemente esto no es el Zoom de la facultad, así que para el viernes que viene lo voy a subsanar, hablando con los de la facultad que saben bastante más que yo. Vamos a ver que entren algunos más, de los que estaban al menos.
¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Bueno, tenemos 2 minutos más en todo caso. ¿Sí? Bueno, retomo la clase. Como les decía, con ese coeficiente en reposo podemos relacionar las tensiones verticales con las horizontales. En una configuración en la que el suelo ni el paramento que está aquí tiene ningún tipo de- de corrimiento o de movimiento de cualquier tipo. De ahí salen los coeficientes en reposo. En algunos casos, por supuesto, los vamos a necesitar para calcular empujes horizontales en más de una obra, como mencionaba, una obra que va a quedar enterrada en una alcantarilla o así, en un dugamiento que hay inmerso en la masa de suelo, ¿no? Y, y lo que me interesa que de a poquito vean, porque la ejercitación que hay en el guía 9 y en alguna posterior, empieza a ser un poquito más trabajosa que en las guías anteriores. Tenemos un diagrama de empuje vertical que en este caso, en el caso de reposo, directamente afectados por el coeficiente de reposo, nos da un valor inicial, eventualmente, como acá hay una acción externa, seguro que hay un valor que no es cero en la parte superior, y después generalmente una variación en profundidad conforme a el peso específico del suelo, y en este caso el peso específico sumergido más el peso del agua, o directamente el peso específico saturado. Bueno, lo vamos a ver, si quieren, ahora mismo, para después entrar en un caso que no es en reposo, y la teoría respecto de otro tipo de situaciones, que son los empujes activos y pasivos. Pero vamos a verlo así. Acá en el reposo, en la profundidad cero, vamos a tener la carga repartida que está como acción externa, por el coeficiente de reposo. Ese va a ser el empuje horizontal que vamos a tener acá arriba. En profundidad, hasta H1, vamos a tener ese valor más el peso del suelo por H1 por el coeficiente de reposo. Q más gamma por H1 nos va a dar aquí. ¿Qué pasa? Con el agua hay algo bastante particular, que el
coeficiente que relaciona la presión vertical del agua con la presión horizontal del agua es 1. No es un K0, 0,46, 0,57, 0,48, no. Es 1. El empuje del agua vertical es igual a al empuje horizontal del agua. Entonces, en general, a partir que aparece el nivel freático, o a partir que aparece el agua, vamos a tener en cuenta el peso del suelo de aquí para abajo, sumergido, el gamma prima, de aquí para abajo, el gamma prima, el peso del suelo sumergido, más el peso del agua. ¿Por qué? Porque el peso del agua, repito, o peso, dice mu acá, presión neutra. Entonces, hasta que aparece el agua, venimos bien, y ahí tenemos que desdoblar, porque los coeficientes son diferentes del suelo y del agua, lo que es el peso del suelo sumergido respecto del suelo del agua. Conclusión, veamos aquí abajo de todo, ¿qué vamos a tener? El K0 por la acción externa, más el K0 por H1 por el peso específico del suelo que no está saturado, está aquí, suelo húmedo. Más el K0 de vuelta, pero por H2, porque esa agua, toda esa columna de agua de suelo está sumergido, por H2, por el peso específico del suelo sumergido, que es lo que está aquí. Pero le tenemos que agregar el empuje hidrostático. El empuje hidrostático vertical y horizontal es el mismo, así que el K0 acá es 1, no hay ningún K si se quiere, es el peso específico del agua 1 por la altura del agua, desde el nivel freático hasta el valor que hemos considerado. Se queda todo este diagrama de empujes, y en realidad hay un elemento más que trae problemas bastante en la ejercitación, que es, bueno, esto, pero ¿cuánto empuja? Acá el diagrama de empuja todo bien, pero ¿cuánto empuja a esta pared? ¿Qué es lo que están empujando? Entonces, bueno, evidentemente hay que hacer el, el área del diagrama de empuje, hay que calcularlo. Entonces acá se puede tomar el K0 por Q acá arriba y el K0 por Q más gamma H1 acá abajo, es un trapecio, y podemos sacar el empuje de esta primera parte, y así podríamos hacer una segunda parte. Recomiendo. Primera recomendación ya la dije. Primero hacer el diagrama de empuje, perdón, el diagrama de presiones verticales, recién después hacer el diagrama de empujes horizontales, de presiones horizontales. Primero el diagrama de empujes de cargas verticales, de tensiones verticales, y después el diagrama de tensiones horizontales o empujes. Segunda recomendación, a todos estos diagramas divídanlo en rectángulos y triángulos. Rectángulo y triángulo será que, por supuesto, en ejercitación, no sé si más, álgebra, geometría, habían calculado el centro de gravedad de un trapecio y de no sé qué otra cosa, pero me parece que a los efectos prácticos de una ejercitación y en general, es más fácil tomar, supongamos, el trapecio de acá arriba, que están 1 y 2, tomar el rectángulo 1 y tomar el triángulo 2, el área del empuje que está identificado como 1 será K0 por Q por H1, y el centro de gravedad de este empuje será a la mitad de la altura, porque el centro de gravedad de un empuje constante es a la mitad de la altura. En el triángulo 2, es base por altura sobre 2, ¿no es cierto? O sea, la altura es H1, la base es la diferencia entre K0Q y este valor, o sea, que sería K0 por gamma por H1 aquí abajo, y el centro de gravedad estará a 1/3 de esta altura, a 1/3 de H1. Y así sucesivamente, en este caso ya aparece un rectángulo y aparecen 2 triángulos. Ya se nos empieza a complicar la cosa. Pero es preferible toda la vida hacerlo así, porque esto es poco laborioso a los que en alguna ejercitación les puede atacar después. Conviene siempre dividir, descomponer el diagrama en rectángulos y triángulos. Aún en este caso recomiendo los 2 triángulos.
4 y 5 y no hacer un solo triángulo, que podríamos hacer tranquilamente. Porque esto es un triángulo, 4 y 5 integran un triángulo. Ese es el coeficiente de empuje de reposo. Pero ya nos da una idea de qué nos preocupa a nosotros. Calcular los empujes, el diagrama de empujes y saber cuánto es el empuje. Y tercera, cuarta, no sé qué, etapa del cálculo que tenemos que hacer es ver qué brazo de palanca. Por eso, este 1 tiene un cierto valor de empuje, acá serán toneladas por metro cuadrado, por metro, tonelada por metro. Cada media altura, respecto de la base, la parte de arriba evidentemente va a empujar, va a tener un brazo de palanca mayor, porque también nos interesan los momentos, la posibilidad de que gire esta pared. Entonces, última etapa es ver cuál es el brazo de palanca respecto de cualquier punto que tengamos, que queramos analizar. Esta ejercitación es bastante complicada. Laboriosa, no es complicada. Si hablo de triángulos y rectángulos, supongo que todos, ustedes y hasta yo me incluyo, no nos resulta tan extraño la, las, perdón, el cálculo del área de un rectángulo y el centro de gravedad del rectángulo y lo mismo para un triángulo. Y por supuesto, en la parte de arriba, a la brazo de palanca de la mitad de H1 habrá que sumarle H2 porque respecto del piso la altura es esa. Bueno, esto es un poco la problemática, pero no ya en reposo. Les puede interesar, pero en general nos va a interesar mucho más cuando la situación de esa pared que colocamos ahí no está en reposo, sino que tiene tendencia a girar, a ceder, a fallar, o eventualmente, por algún motivo, y hay muchas veces que hay motivos para eso, a comprimir el suelo, a correr así para oprimiendo, si se quiere, el suelo. Esta configuración es la típica de lo que se llama presión activa del suelo. El suelo es activo y tiende a hacer ceder la pared que hemos puesto como vertical, y en este caso, no. El suelo es pasivo porque recibe una carga fuerte del muro y trata de comprimir. Esta situación es de una presión pasiva de la tierra. Es mentira, pero las dos son posibles. ¿Por qué nos interesan estos? Joder, discúlpenme, pero ¿por qué porque vamos a aplicar la teoría de Rankín? Ese Rankín, antes del siglo XIX. Acá tenemos un muro, y tenemos aquí la situación que se da cuando este muro medio que gira por los empujes que hay y cede, y entonces en este suelo se produce una presión, una acción activa del suelo. Volvamos al que vimos, a los círculos de Moore para el ensayo triaxial. Nosotros teníamos en reposo esta situación. El punto del círculo acá sería la presión vertical, el círculo de acá es la presión horizontal. Si el muro tiende a ceder, la presión vertical se mantiene la misma, es la misma, pero la horizontal tiende a aflojar. Uno piensa, bueno, afloja, se me alivia el problema que teníamos para ese muro que tenía que soportar el suelo. Sin embargo, vemos que en la medida que se aleja, se agranda el círculo y en algún momento queda a ser tangente de la envolvente de falla, o el CRI, curva de resistencia intrínseca del suelo, que es el que logramos con el ensayo triaxial. Entonces, el hecho de que una de las tensiones, que es la horizontal, debido a que cede ese muro de contención, se va disminuyendo,
se agranda el círculo de falla y se produce la rotura porque se llega a esa recta que es la que indica en los pares de tensión principal y corte principal de falla de ese suelo. El empuje activo ya no es el K sub 0, sino el K sub A. Y el K sub A lo podemos calcular muy fácilmente, es la tangente al cuadrado de 45 grados menos la fricción dividido 2. No voy a entrar en la explicación de dónde sale esto, pero en teoría, si quieren lo hablamos después, pero quiero un poco hacer toda la introducción a esto. Y en realidad, el empuje horizontal que debemos tener en cuenta es el K por el sigma prima B. Sigma prima B es la tensión vertical que tenemos, y este Ka que acabamos de calcular con la fricción. Y fíjense, menos un segundo término, que es 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada de Ka. La raíz cuadrada de Ka, tangente cuadrada, nos quedaría solamente acá en el segundo término, la tangente de 45 grados menos phi sobre 2. Esto nos indica cuánto vale el empuje, la presión horizontal, respecto de la presión vertical, que es lo que calculamos primero, con las características del suelo. La cohesión es característica del suelo, el K sub A sale de aquí, también depende de la característica del suelo. Eso nos va a dar el empuje activo, que puede ser crítico, que puede ser límite para el cálculo de ese muro. Así que nos interesa muchísimo, en el caso de los muros, saber cuál es el diagrama de empujes activos que sufre, que puja sobre este suelo en una situación límite de que el muro ceda. Ese empuje nos interesa porque el muro puede ceder y ahí sabemos que puede fallar del todo porque estaría la falla del suelo aproximándose. Así que nos interesa, como hicimos, como hicimos aquí con el diagrama de empujes en reposo, vamos a tener que hacer un diagrama de empujes con el empuje activo, un estado activo del suelo que es crítico para este muro. De vuelta, forma de escalar el ejercicio. Primero hacemos un diagrama de empujes verticales, de tensiones verticales. Después calculamos el coeficiente de empuje activo, con la formulita que vimos recién. Y hacemos el diagrama de empuje activo al lado del de vertical. No podemos fallar. Descomponemos después con rectángulos y macanas. Y la explicación es esta que acabo de decir. Las tensiones horizontales disminuyen, entonces el círculo de falla toca la envolvente de falla que tenemos, el CRI que tenemos. Si les parece, para no dar tanta lata, bueno, acá está de nuevo cómo va disminuyendo el empuje horizontal y el círculo de falla toca la envolvente de falla, el CRI que vimos en la guía 8. Si les parece, a ver si una explicación más que pueda llegar a ser. Fíjense, acá hay un diagrama de empuje de lo que yo estoy diciendo. En un principio, el primer ejercicio que vamos a ver simplifica porque no tiene el segundo término, porque la cohesión es 0, por eso habla de un suelo arenoso. Y fíjense cómo es el diagrama de empuje para un suelo arenoso. Arriba tendremos solamente la acción externa, pero ahora no por K sub 0, porque no estamos en reposo, sino
con el empuje activo, el K sub A. K sub A que está aquí, tangente cuadrado de 45 grados menos phi sobre 2. Después, a partir de ahí vamos incorporando un diagrama de presiones verticales, y por el K nos dará el diagrama de empuje horizontales. A partir que aparece el agua, la presión hidrostática, tanto en vertical como en horizontal. No hay K, no hay K sub 0, no hay nada con el agua. Si les parece, si no canso yo tanto, vemos el ejercicio 37, si les parece, a ver si parece que no lo tenía, pero lo busco, lo tengo por acá, y lo tratamos de hacer, si les parece, para... Bueno, aquí estamos, ejercicio 37. Vamos a sacar los números y después les pido a ustedes que hagan los diagramas. No lo vamos a hacer aquí, por supuesto, una cuestión gráfica. Y acá simplemente se pide eso. Las presiones verticales y horizontales para un empuje activo. Este muro que está aquí, fíjense, este muro no lo vamos a calcular. Este muro acá tiene 2 metros, 1 metro, 6 metros de altura. Y esta carga, más todo este suelo, más el agua a partir de aquí, empujan a ese muro. Y este muro puede ceder, entonces nos interesa saber cuáles son los empujes activos que se tienen. Si les parece, y le pido que ustedes, yo no tengo calculadora, me vayan diciendo, me parece razonable, primero, pareciera que hay 3 puntos singulares, a profundidad 0, a profundidad 4,5 y a profundidad 6, ¿no? 450 más 150, 6. Bueno, en los 3 puntos, en los 3 niveles, vamos a decir primero la presión vertical que tenemos, vamos a decir de los 3, y después vamos a hacer el empuje activo que hay acá arriba, y a los 4,5 y a los 6, si les parece. Empezamos por las cargas, por las presiones verticales. Les pido por favor que saquen cuenta y que alguien me diga algo porque yo no lo voy a poder decir. A nivel 0, ¿qué carga vertical tenemos? Sencillo. 2. 2, ¿cierto? Porque es la carga de afuera. A 4,5 metros, ¿qué carga vertical tenemos? 2 más sería, porque siempre para abajo vamos sumando lo que tenemos arriba. 2 más, aunque sea díganme la cuenta. 2 más 1,8 por 4,5. Exactamente. Eso Da 10,1. 10,1. Bueno, a 6 metros de profundidad, a ese 10,1 directamente le podemos agregar, ¿cuánto? 2,15 por 1,50. Yo diría, ahí sumaría 2 cosas, si les parece, porque les va a servir. Primero, lo debido al suelo. O sea, 1,50 por el peso sumergido, que sería 1,15. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el peso del agua después va a tener un coeficiente de empuje activo 1. El agua es reposo, activo, pasivo, todo 1 nomás. ¿Eh? El coeficiente de relación entre vertical y horizontal del agua es 1. Entonces tienen presión debido al suelo, la que venía en 10,1 más 1,5 por 1,15, no sé cuánto será, y más un término debido al agua que será 1,5 directamente, ¿no es cierto? Porque sería 1,5 por 1, 1,5. Esa cuenta la saco. ¿De acuerdo? Eso va a permitir hacer unos diagramitas de empuje vertical, de tensiones verticales, todo bien. Bueno, vamos a hacer los empujes activos. Como dice acá, nos simplificó bastante la ejercitación porque es el primer ejercicio. Cohesión 0. No, era el otro.
cohesión 0, a ver dónde está la formulita. Disculpen que no la encuentro. Acá está la formulita. Al ser la cohesión 0, todo este segundo término que está restando, 2 veces la cohesión por la raíz del coeficiente activo, es 0, nos queda solamente este término. El mismo que teníamos, parecido al que teníamos con el reposo. Para aplicar esto tenemos que calcular el coeficiente activo. ¿Cuál es el coeficiente activo de esta arena? Bueno, una arena, no sé. Si tiene cohesión 0, es una arena. El coeficiente activo es la tangente cuadrada de 45 más 35, menos 35 dividido 2. ¿Eh? ¿Alguien sacó el coeficiente activo? $0,52. ¿Esa es la tangente o la tangente al cuadrado? No, el coeficiente activo, o sea, la mitad de lo que sería el pi, Sí, 45 menos eso, y la tangente. pero acá estamos diciendo que es la tangente al cuadrado. Ah, ok. 0,27 puede ser. Así que 0,521, que está bien. Yo sí, ¿no? ¿Cómo? 0,27. Debe ser, no lo sé. ¿Alguno lo corrobora? Yo no lo saqué al cuadrado. Sí, me dio eso al cuadrado. 0,27. Bueno, entonces, esos tres valores, 0,27, anótenlo ahí. Ahora vamos a repasar las tensiones horizontales en 0, 4,5 y 1,5, si les parece. En 0, ¿cuánto es? 2 por 0,27. ¿No? 0, ahí 0,54 o algo así. ¿Cuánto es? Sí, 0,54. Bueno, a 4,5 metros. Ahí directamente todavía no está el agua, así que podríamos tomar, creo que era 10,1, alguien dijo, por 0,27. $2,73 da. 2,73. El pelo. Bueno, y ahora ahí, atención, cuidadito, con un poquito más de cuidado. Veamos a 6 metros. Por eso yo les digo que es interesante subdividir de las cargas verticales los que son debido al suelo y los que son debido a agua. Teníamos debido al suelo 10,1 más 1,5 por 1,15, que ya no recuerdo cuánto era. 2,11,83 o algo así puede ser. Estamos buscando el empuje horizontal a 6 metros de profundidad. La presión vertical en 6 lo habíamos dividido en la parte de suelo y en la parte de agua. $3,19. ¿Cuánto, perdón? 3,19. Eso sería debido a suelo. Sí. Y a eso tenemos que agregarle lo dividido al agua, que es directamente 1,5, porque la presión vertical y la horizontal del agua es la misma. Y eso da 4 y pico. ¿Mm? Bueno, el ejercicio eh, pide eso nada más. El diagrama de empuje vertical, de presiones verticales y presiones horizontales. Ahí llegamos. Con esto sería suficiente. En realidad, le repito, se complica bastante, pero me parece interesante ir al otro ejercicio antes de complicarnos la vida. Lo repito acá, se puede llegar a complicar bastante. Tengan en cuenta estas ideas que estamos hablando ahora porque les van a servir cuando se complicen.
cuando haya presiones activas y pasivas también, y cuando aparezca el agua por un lado. En fin, en sostenimiento, muro de sostenimiento, aparecen varias acciones simultáneamente. ¿Tienen alguna duda sobre el ejercicio 37? No, profe. Me parece, a mí me dio como 4,7 por ahí. No lo El saqué ahora, último pero... 4.34. ¿Cuánto? 4.34 sumando el 1.15 del agua. No, no es, no es el 1,15 del agua. Es 1,5 metros. O sea, 1,5 toneladas por metro cuadrado. Ah, 469, creo. Eso sí, ahí sí me gusta. 4,69. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. todo el suelo sumergido acá abajo, todo eso por el empuje, el K sub A, más 1,5, que es el peso del agua por 1,5 de altura. ¿Está? Bueno, y vamos a tratar de ver, lamentablemente voy a tener problemas con el Zoom en 7 minutos, pero no importa. Vamos a ver el ejercicio 38, que cada poquito a poquito nos vamos metiendo en el berenjenal. Esta es una solución bastante típica de ingeniería. Dice, tenemos una especie de tablestaca, un muro, lo que sea, y con una barra, un tensor, lo que sea, sostenemos esto con una placa metida dentro de agua, una especie de muro perdido en el agua, en el suelo, perdido en el suelo. Entonces dice, acá tenemos, como esto es un corte, pero puede ser tonelada por metro, como hemos visto muros, todas esas cosas. La carga que tiene que soportar esta placa es de 25 toneladas por metro. Y en este muro, que es el que sirve de ancla, es una anclaje, placa de anclaje, como dice aquí, tenemos del lado de la derecha un empuje activo, porque esto tiende a correrse hacia la izquierda. Y como tiende a correrse a la izquierda, del lado a la cara de este lado, de donde está el tensor, hay un empuje pasivo. Conclusión, vamos a tener un diagrama de empuje pasivo acá, perdón, activo aquí, y un diagrama de empuje pasivo acá. Hay que ver si el pasivo compensa el activo. Se lo muestro en el ejercicio y ahora me doy cuenta que no hemos hablado en teoría de lo que es el empuje pasivo. Voy al empuje pasivo en la exposición para que sepan bien, si bien explicamos qué era el empuje pasivo, es cuando se produce esta cuña hundiéndose, piensen que esta es la placa de anclaje, que empuja el suelo hacia para comprimirlo, el empuje pasivo. La expresión, según Rankine, del empuje pasivo, es bastante parecida al del activo. Disculpen que pase todo esto, así lo podemos ver. Pero fíjense, es un coeficiente de empuje pasivo por la tensión vertical, no menos 2C raíz del empuje del coeficiente S, sino más 2C. Más 2C. O sea que cambia el empuje, el K, en vez de ser K sub A, es K sub P. Raíz de K sub P es la misma expresión, simplemente que el coeficiente cambia y acá es un más en vez de un menos. ¿Por qué? Porque nosotros, si comprimimos el suelo, la presión horizontal aumenta, y en realidad lo que hacemos es alejar el círculo de la envolvente de falla que va subiendo, y entonces se da el valor de rotura mucho más alto que si fuera el empuje activo. Es decir, el empuje pasivo genera tensiones mucho más importantes en el suelo. Por eso el más aquí, y vamos a ver ahora que el coeficiente de empuje pasivo es bastante mayor usualmente que el activo. La expresión del coeficiente de empuje pasivo es esta. El coeficiente K sub P, que es el coeficiente que relaciona tensiones verticales con tensiones horizontales en un esquema, en un empuje pasivo, es tangente cuadrado 45 de vuelta, más phi sobre 2, no menos phi sobre 2.
Así que el empuje pasivo, esta situación que se da de los que lo perdí. El empuje pasivo, que es razonable, este suelo que es empujado, porque acá hay un tensor que tira para adentro, y a esto lo trata de llevar hacia la derecha en este dibujo, genera empujes, tensiones horizontales muy grandes en el suelo. Pero para fallar, tienen que ser bastante más altas que las que tenemos en el empuje activo, ¿no? Entonces, yo le pregunto, bueno, me fui para adelante, no para atrás, en el ejercicio 38, no sé si vale la pena que lo hagamos completo, pero tenemos una arena de 33 grados, la nuevo es arena, porque la cohesión es 0. ¿Cuál sería el coeficiente activo y cuál sería el coeficiente pasivo? Empecemos por ahí. ¿Lo pueden sacar? 1, el coeficiente activo sería la tangente al cuadrado de 45 menos phi sobre 2, y el coeficiente pasivo, la tangente al cuadrado de 45 grados más phi sobre 2. ¿Sí? Primero es desaparecido el activo, desaparecido el de ejercicio anterior porque es 33 grados. 0,29 me da el activo. 0,19. 29. Ah, 29. Ah. Y el empuje pasivo, no tengo yo. 3,39. 3,39. Bueno, ¿hay alguno que lo corrobore? Así estamos tranquilos que estamos manejando valores. A mí también me dio lo mismo. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer ahora, en este ejercicio 38, para saber si esa placa sujeta bien el tablestacado ese. Vamos a ver cuánto Profe, es. ¿Sí? ¿puede repetir cuánto le dio el pasivo? Ahí, yo no lo tengo. ¿3 y pico era? 3,39. Gracias. Tangente cuadrado de 45 más 33 dividido 2, ¿cierto? Bueno, en esta plaquita parece mentira, pero vamos a tener que hacer 3 diagramas. Uno de carga vertical, de presión vertical. A 1,5 metros
¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, discúlpenme, pero sí o sí me voy a poner desde el lunes a buscar la manera de arreglarlo. Yo tenía otra alternativa, pensé que iba a andar bien esto porque le pedí a la profe que está conmigo en Vías 2 que me habilite su Zoom, que ya sí lo tiene bien, lo tiene, digamos, sin límite porque es de la facultad. Actualizó su clave, digamos, que es lo que no hice yo, y pensé que no iba a ser necesario. Bueno, aquí yo aproveché mientras esperaba que se plegaran de nuevo. Yo tenía en algún lugar, sabía la solución a esto asunto de la placa. Pero me parece mejor que lo vean ustedes. Si les parece, vemos en aquí cuáles son los empujes, las presiones verticales. Después, qué pasa, qué empujes hay hacia la izquierda, o sea, en la cara derecha de la cara derecha de la placa, y después en la cara izquierda. En la cara derecha sería el empuje activo, el tensor me empuja la placa hacia afuera, y en la cara izquierda tenemos el suelo de esta zona acá que se tiende a tener una configuración de empuje pasivo. Habíamos quedado para calcular los coeficientes de activo y pasivo, que ya lo hicieron. Entonces vamos a ver ahora, primero, de vueltas, le repito, soy un poco repetitivo, pero como los ejercicios se pueden llegar a complicar más, se van a complicar más en los próximos y en los parciales, que sea, vamos a tratar de ser ordenados. Primero, presiones verticales, y en este caso, presiones activas, empujes horizontales activos a la derecha y empujes pasivos horizontales a la izquierda. Vamos a ver, primero, acá tenemos 4 puntos singulares. La superficie 0, a 1,5 metros, a 4,5 metros y a 6 metros. A 0 prácticamente no vale la pena porque como no hay acción externa, acá es 0, todo es 0. La presión vertical, la horizontal, todo es 0. Perdón, no todo es 0. El empuje vertical es 0, para decirlo mejor. A 1,5 metros, el vertical va a ser 1,5 por 1,55. Eso está claro. A 4,5 metros, ¿alguien saca eso? 1,50 por 1,55. Alrededor de 2,30 por ahí. 2,33. Ajá. Bueno, a 4,5 metros es la misma cuenta. 4,5 por 1,55. 6,98. 6,98, y después a 6 metros vamos a tener ese 6,98 más, como acá es solamente para ver una resultante, podemos ahí sí unificar. Si no hay diagrama de empuje que nos piden, sino simplemente ver qué presión activa hay aquí, a ese 6 y pico, más 1,5 por 1,93, que es la sumergida más el agua, ¿no es cierto? 9,87. Bueno, entonces, esos son los empujes activos. Si hacen el diagrama, van a ver cuánto es el empuje activo que se suma al tensor, por así decirlo, ¿cierto? Porque el tensor tira, como está la flechita en el dibujo, pero en realidad lo que está haciendo es se va con la tabla estaca, con este tensor y con todo este empuje activo, van tendiendo a desequilibrar la situación. Lo único que va a equilibrar, en el único momento en que el anclaje sirve como para equilibrar, para que no se vaya en banda todo, es con el empuje pasivo en esta cara. Entonces, vamos a seguir haciendo los empujes activos. A 1,5 metros es 0,29, habían dicho por ahí. 1,5 por 1,55 por el coeficiente activo. 4,5 por 1,55 por el coeficiente activo. Y acá abajo va a ser, si yo dije que no era necesario discriminar, pero yo creo que sí va a ser necesario discriminar, tomar siempre el sumergido por el coeficiente activo y el agua, el 1,5 metros de agua.
sería algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio 37. Yo quería llegar rápido al empuje pasivo. Si les parece, vamos a hacer el empuje pasivo directamente. El empuje activo, repito, es igual que el 37, así que pueden hacer el diagrama en ese sector. Y de hecho yo lo hice, lo busqué, porque no lo hice yo. Acá fíjense, me da 0,69, 2,06 y 2,47, lo que corresponde al suelo propiamente dicho, y 3,97 con lo que corresponde a la presión hidrostática. Todo esto a la derecha de la placa de anclaje. Vamos a ver qué pasa con el empuje pasivo. El empuje pasivo, como la cohesión es cero, no hay ninguna constante, de vuelta, arriba el empuje pasivo es el K sub P por la carga vertical es cero. A 1,5 tenemos 1,5 de profundidad. Por peso específico 1,55, por el K sub P queda 3 y pico, si no me equivoco. Ahí nos saca 7,89. 7,89. Antes de seguir, fíjense, tenemos una tensión horizontal en el borde superior de la placa de 7,89, pasivo. Y en la otra cara, para 1,5 metros, ¿cuánto era? El activo era 0,68. Fíjese, cómo la placa va a cumplir, no sé si va a alcanzar a cubrir las 25 toneladas que tenemos por metro, pero las diferencias de tensión horizontales son por completo diferentes del lado del suelo activo a lo que es el suelo pasivo. ¿Se ve? Igual, vamos a seguir con el pasivo. A 4,5 metros va a ser lo que habíamos calculado como vertical aquí, ya no me acuerdo. 6,98, perdón, lo busqué aquí, lo había anotado. 6,98 por 3 y pico. 23,66. 23,66. Bueno, será. No, listo. O sea que fíjese, 23,66 y el empuje activo ahí mismo, anoté, me da 2 y piquito. O sea, mucho más grande el empuje pasivo que el pasivo que el activo. Y lo mismo pasaría a 6 metros. Simplemente que ahí el agua es un coeficiente 1. No es 3 y pico como el pasivo, ni 0 y pico como el activo. Es 1. De algún modo, en este caso uno podría no tener en cuenta ni la presión hidrostática de un lado y otro, como es lógico. Un elemento que está embebido en agua tiene empuje de un lado y otro el mismo. ¿Cierto? A lo sumo habrá Arquímedes que empuja para arriba, pero no hay diferencia, no importa si es un empuje activo o pasivo, el agua empuja igual siempre. El horizontal es igual en cualquier sentido al vertical también. Bueno, les queda como ejercitación en todo caso hacer el diagrama de empuje activo, el diagrama de presiones verticales, el diagrama de empuje activo a la derecha de la placa de anclaje, el diagrama de empuje pasivo a la izquierda de la placa de anclaje, sacar la resultante de activo, sacar la resultante de pasivo, y ver si pasivo menos activo es mayor a 25 toneladas por metro, que es lo que queremos anclar, que es el tensor que queremos anclar. Inclusive el ejercicio pide la relación entre esa diferencia, pasivo menos activo dividido 25, ¿cuál es el coeficiente de seguridad? Porque si me da 27, 28, no me voy a quedar tranquilo, un coeficiente de seguridad muy bajo. Veamos cuánto da ese coeficiente de seguridad. ¿Más o menos se entiende la lógica del ejercicio? Estoy buscando. Les pido que lo hagan. Y lo hablamos el viernes que viene, y si alguien lo resuelve,
Si lo quiere mandar, por supuesto lo veo, pero en un principio me parece mejor, o hay mucho numérico, acá hay muchos ejercicios que son laboriosos. Estos son los más sencillos, los que hemos visto, y así por sí ya no es tan fácil, si no hay un pizarrón, verlo bien. Yo no quiero mostrar el diagrama sin que ustedes lo hagan. De todos modos, les muestro. Este sería el diagrama. Fíjese acá a la izquierda, el diagrama de empuje pasivo, a la izquierda, la cara izquierda, y el diagrama de empuje activo a la derecha. Pero claro, acá tenemos este al de la izquierda menos el de la derecha, pero tenemos por otro lado algo que tira 25 toneladas para soportar, para sujetar, para anclar el tabletacado, ese muro que ponemos aquí. Así que hay que ver si este diagrama de empuje tan grande, que es el pasivo, alcanza a las 25 toneladas por metro y el empuje activo que se tiene del otro lado. Eso, fíjense que en el caso del diagrama de empuje pasivo vamos a tener un rectángulo, un triángulo, otro rectángulo, un triángulo y otro triángulo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 figuras o rectángulos o triángulos. Y en este caso, es lo mismo, vamos a tener 5. Así que es un poquito laborioso, dibújenlo o háganlo, qué sé yo, en forma, yo lo haría numéricamente, pero si quieren hacerlo dibujándolo, algo así, por supuesto, también es más ilustrativo. Conclusión, hay que sacar, si el área esta menos el área esta es cuántas veces más grande que las 25 toneladas por metro. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una duda, profe. Sí, sí, sí. ¿Por qué en el 37 discriminó entre el peso específico saturado y en el 38 no? No. Discrimínenlo también. Me equivoqué yo, no soy claro. Mejor discriminarlo siempre. Ah, bueno, gracias. Porque en este caso, como digo, si el muro o esta placa de anclaje, lo que sea, está por debajo, una parte al menos, está por debajo del nivel freático, el empuje hidrostático de un lado y de otro se equilibra, porque es la misma agua, pero mejor tomen un sistema que discriminarlo siempre y de esa manera no van a fallar. ¿Eh? A ver si le muestro lo que da el diagrama este. No sé si está el diagrama. Me lo facilitó la ingeniera Mastaglia, que hacía que acá está el diagrama de empuje del ejercicio anterior. 2 kilos acá las presiones verticales, el empuje activo y el empuje activo aquí. Esto es lo que habría que hacer siempre. Siempre habría que ser así, tranqui, y tener el diagrama de empuje de presiones verticales y el diagrama de empuje activo, y si hubiera de pasivos lo mismo. Y después, generalmente va a haber necesidad de componer, de calcular las áreas y de saber el centro de gravedad de cada uno del total. La ubicación del empuje total de todo este diagrama va a ser como todo, haciendo por parte, y después el total. El total del área y el centro de gravedad del total. Es un poco hincha, pero siendo ordenados no tendrían que tener mayores problemas. ¿Alguna otra duda? Pero yo voy a introducir el 39. Yo sé que me adelanto, pero porque conviene que hagan ustedes los diagramas y estas cosas. Fíjese qué dice el 39. Dice, veamos el ejercicio 37. Que este muro de 2 metros abajo, 1 metro arriba, 6 metros de altura, es de hormigón. O sea, tiene una
un peso específico de 2,4. El suelo 1,8, el hormigón 2,4. Y dice, ¿qué es lo que calculamos cuando hacemos un muro? Yo soy ingeniero, estoy calculando un muro de 6 metros, un flor de muro, bueno, 2 metros de profundidad, fíjense, 2 por 1, 2 abajo y 1 arriba, promedio 1,5 metros por 6, 9 metros cúbicos por 2,4, bueno, 9 metros cúbicos, o sea, con un mixer para hacer este muro no alcanza, por metro. O sea, supongo que tenga 100 metros, son 900 metros cúbicos de una montaña de hormigón. Es un muro importante. ¿Qué es lo que tenemos que ver que este muro, que lleva tanto hormigón, anda bien, estabiliza o no estabiliza? Una posibilidad es que vuelque, que gire. Fíjese que acá casi que aquí mostramos que el empuje activo es porque el muro gira, razonablemente gira. Tiene tendencia a ser volcado. Si tenemos cualquier sólido, cualquier lo que sea, cualquier cosa, y la empujamos, bueno, una posibilidad es que se vuelque, ¿sí? Que se caiga, volcándose. Y otra posibilidad es que se corra, ¿eh? Yo corro acá, acá hay una caja y la empujo, o la doy, o se da vuelta, o gira, o se desliza. Son los dos elementos, son los dos cuidados que tenemos que tener en cuenta cuando definimos este muro. Se cae, se vuelca, para decirlo mejor, o se corre. Y tenemos que probar que ni se vuelca, ni se corre, o en todo caso, ni se vuelca ni se corre a un determinado coeficiente de seguridad. Tengamos cierta seguridad para no jugar al límite. Entonces, el ejercicio 39 nos hace el mismo esquema que está en el ejercicio 37 y dice, ¿cuál es el vuelco? Bueno, para hacer el vuelco, tenemos que decir en qué punto es más probable que sea el vuelco. Por acá arriba no, evidentemente, si tenemos empuje acá abajo, el punto crítico evidentemente es la punta aquí de la base de apoyo. El empuje acá del suelo que va horizontal de derecha a izquierda, una gran flecha, ustedes tendrán que calcular cuántas toneladas por metro empuja esto y ver también qué brazo de palanca, a qué altura está. Y lo único que equilibra este muro es el peso propio. O sea que acá habrá acá el centro de gravedad del hormigón, hay un rectángulo y un triángulo. Esta área por 2,4, que es el peso específico del hormigón, y hay que ver si este muro de hormigón soporta, no se vuelca por peso propio, pese a todo el empuje de 6 metros de suelo y con estas 2 toneladas por metro cuadrado arriba. Esto es lo que dice el ejercicio 39. Además de los empujes verticales, además de los empujes horizontales que son activos, tenemos que ver los empujes que hay gracias, equilibrando del masacote de hormigón este. Los muros no son así, pero a veces se hacen de este modo, para ver si el peso propio de este muro evita el vuelco en el punto A, como está indicado acá, que es el punto crítico para el vuelco. Toda esa situación la tienen que ver en el ejercicio 39, no es fácil, no es para sacarla rápido. Y segunda condición, sacado lo del vuelco, segunda condición es que no se corra. Entonces, el peso del hormigón produce una tensión vertical en el suelo, y acá dice, la fricción entre el suelo, que está con el hatch en diagonal, y el muro es de 30 grados. Hay que ver acá si se da una verificación al deslizamiento. El deslizamiento lo vemos en la clase que viene. Pero sí me interesa que tengan una idea del vuelco. Calcular las reacciones, los empujes máximos de empuje activo, acá, que tiran tratando de volcar hacia la izquierda con pivote en el A, el muro, y lo único que equilibra será este trapecio de hormigón, un buen volumen de hormigón,
con su brazo de palanca que estará, asumo, más o menos a 1,20 m, 1,30 m, lo tendrán que calcular, respecto del punto A, el brazo de palanca respecto del punto A. ¿Se equilibra o no se equilibra? Esa es la pregunta del millón que ustedes tendrán que ver. Si este muro de hormigón, mucho hormigón hemos volcado ahí, capaz que se vuelque igual, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Véanlo, o lo vemos el viernes que viene. Y respecto a la fricción, el suelo, lo vemos después, pero me interesa a mí que, al menos para hoy, le repito, un asunto bastante laborioso, que hay que tener bastante cuidado de no equivocarse, que tengamos idea de qué manera calcular las cargas verticales, ya la hemos calculado muchas veces antes. Los empujes en reposo, al menos tener una idea, para ejercitación prácticamente no lo vamos a usar, pero sí, a partir del diagrama de empujes verticales, cuáles son los empujes horizontales en una situación de empuje activo y los empujes horizontales en una situación de empuje pasivo. Les puedo asegurar, miren este dibujito acá, el del ejercicio 37. ¿Por qué voy a hacer el hormigón hasta justo donde está el suelo? Si yo lo hubiera seguido un poquito más para abajo, 50 centímetros, tendría 50 centímetros de empuje pasivo de suelo aquí que pueden ayudar. Puede ayudar bastante inclusive. Porque el suelo, los empujes pasivos son bastante más grandes. Así que, diagrama de empuje de presiones verticales, diagrama de empujes pasivos, diagrama de empujes activos, sacando resultantes, toneladas por metro, toneladas, pero sacando bien las áreas y sacando el punto de aplicación, el centro de gravedad de esos empujes. Todo eso tenemos que manejarlo bien, porque, repito, se va complicando la cosa. El ejercicio 38 está muy bien, porque hace como un elemento en el medio del suelo, tiene de alguna manera un empuje activo de un lado y un empuje pasivo del otro, y muchas veces sirve de anclaje. ¿Por qué? Porque los empujes pasivos son mucho mayores que los activos. Y es bastante piola, y se usa bastante el de usar algún elemento de anclaje, sencillamente por estar en el suelo. Para rematar la clase y dar una nota de color de esto que es bastante árido, piensen no ya en una placa de anclaje, una técnica muy usada, véanla en Paraná, bueno, este placo de anclaje y todo esto, puedo llegar a mostrar unas fotos en un lugar donde se usa un Paraná también para unos muelles, pero en el caso no de placas de anclaje, pero algo parecido, es en los puentes de acá de la circunvalación, el rulo que se toma para el acceso norte, esas como si fueran paredes formadas por hexágonos de hormigón. ¿Se ubican ustedes, más o menos? Sí, ¿no es cierto? ¿Alguien ha pasado por ahí? En los extremos, en los estribos de los puentes, hay como unas paredes de hormigón que son hexagonales, una al lado de otra, como si fuera un panal de abeja. No sé si soy... ¿Alguien se da cuenta de lo que digo o no? ¿O reconoce lo que digo o no? Sí, No. profe, por la escuela de policía, ¿puede ser? Sí, ahí, eso, tal cual. Estoy hablando del puente ahí que uno toma o sigue por la circunvalación o sube el rulo para ir al acceso norte. Si ven eso, van a ver unas paredes que serían los extremos del puente, que son como hexágonos, uno subido a otro, como si fuera un panal de abeja. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Lástima que no tengo el Google Earth acá para mostrarlo. Bueno, véanlo, si andan por ahí alguien, alguno de esos puentes por ahí se pasan, no sé si muy seguido. Esas placas hexagonales tienen un tensor que va dentro del suelo,
Y lo que se calcula es que por fricción sirve de anclaje, son flejes antes eran de hierro, ahora son de plástico de algún modo, a decirlo mal, que por fricción con el suelo se sujetan ese hexágono. Cada uno de esos hexágonos que van ahí tiene una fleje y cada uno de ellos soporta el empuje mismo del suelo, una cosa muy inteligente, que es el mismo suelo empuja, pero a su vez, por fricción, sirve de sujeción, ¿no? Y de algún modo esto pasa acá, ¿no es cierto? O sea, en este sector, en el ejercicio 38, tenemos un tensor, una placa de anclaje, que soporta la tabla estaca, que a su vez tiene un empuje hacia afuera, ¿no es cierto? En el caso de las paredes que están en los puentes, en los extremos de los puentes, se llama tierra armada, se llama así, que parece que es bastante bueno. Se ha usado mucho soluciones de ese tipo, buscar que el mismo suelo que joroba porque empuja, a su vez, por algún motivo, uno lo aprovecha por empuje pasivo, por fricción, por lo que sea, para sujetar ese empuje. Los primeros que lo usaron no fuimos nosotros, ni nadie, sino hace mucho tiempo, no sé qué edad tienen, pero 1000 años, ¿sí? La muralla china, digamos. China, las paredes esas que están ahí, las han hecho los chinos con, sujetando las paredes esas enormes con ramas, qué sé yo, que usaron en su momento como elemento de sujeción para que no se caigan las paredes de esa muralla que son tan altas. En algunos lugares, uno la ha visto nada más. Así que es una solución que intuitivamente ya se ha instrumentado hace mucho tiempo. Especie de placo de anclaje que tiene ejercicio 38, lo usamos aquí en el acceso norte y los chinos en la muralla que hicieron hace más tiempo que los puentes de aquí. O sea que de alguna manera el empuje del suelo, el suelo que joroba tanto al empujar, también puede de algún modo, en algún momento, servirnos para anclar, para evitar que ese empuje produzca vuelco o deslizamiento. Bueno, el ejercicio 39, yo les pido que lo vean, al menos no importa la parte de deslizamiento, eso lo vemos después, no quiero darle más data, pero el ejercicio 39 sería el 37 más el hormigón del muro. El hormigón del muro es equilibrante, ¿cierto? Y el resto todo es desequilibrante. Así que bueno, yo lo cerré. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Discúlpenme que lo cerré sin querer. Bueno, así que el ejercicio 39 es una ampliación del 37 incorporando el muro de hormigón. Y ya sin duda calcular los empujes totales con su brazo de palanca y ver si ese muro se cae, vuelca o no vuelca. Con todos los empujes de suelo y con lo único equilibrio que sería el peso propio de ese muro de hormigón, del hormigón del muro. Y vemos lo del deslizamiento el viernes que viene. A ver si el otro ejercicio, el 40. Bueno, el 40, sí, puedo adelantar para dar un paneo y a lo mejor que está embalado lo puede hacer. El 40 lo único que tiene es que nosotros en el ejercicio 37, 38 y 39 nos
simplificamos la cosa, como le repito, de a poquito se nos va complicando cada vez más. Eran arenas, cohesión cero. Cohesión cero. En cambio, el ejercicio 40 dice, momentito, acá no es arena, sino que es un suelo. Con algo de fricción, es verdad, 18 grados, pero con cohesión. Y la cohesión es un término constante. Es una constante de los suelos. Con la particularidad, lamentablemente lo cerré, pero lo abro, que es un segundo, si me permiten, para redondear un poco la idea, que la verdad es que no habíamos visto nada de suelos cohesivos. Paso un poquito hasta donde está la expresión de Terzaghi para... Fíjense aquí, tenemos un negativo menos 2c raíz de k. Supongamos, arriba de todo, en el ejercicio 38, hay presión cero, la presión horizontal no es cero. En el caso del empuje activo, esto es cero, o sea que nos quedaría un menos 2c raíz de Ka. Evidentemente el negativo no tiene significación, no hay tensiones negativas, no es que el suelo empuje, pero sí nos ayuda un montón tener cohesión, porque lo que podemos hacer es ver a qué profundidad este valor se hace cero, es decir, aparece una especie de tensión negativa que físicamente no se da, pero sí tenemos cierta profundidad en la que no va a haber empuje porque hay cohesión. Es decir, hay una posibilidad de que esto se iguale a cero y podemos despejar la profundidad que está interviniendo en la presión vertical. Esto es cero, y entonces, en los casos de las arcillas, se habla de la altura crítica. En la ejercitación, el punto en el que se anula la presión activa. Acá, a una cierta profundidad, como hay cohesión, pese a esta carga, en algún momento recién empieza a haber empuje, porque hasta ese punto es teóricamente cero, en la práctica no hay, perdón, teóricamente negativo, pero no efectivamente, hasta que a cierta profundidad, 1,5 metros, 2 metros, 1 metro, por ahí lo que sea, recién ahí es cero y ahí arranca recién el diagrama de empuje horizontal activo. Así que la cohesión trae otro ingrediente, que es que hay cierta profundidad, hasta cierta profundidad, los empujes activos son cero. No hay empuje activo, gracias a la cohesión. Y algo más, último de lo que estoy diciendo. El empuje pasivo, donde empuje el suelo, el término es muy parecido, está aquí. Supongamos que la tensión vertical sea cero, este primer término sea cero, y en vez de ser negativo, es positivo porque es más 2c raíz de Kp. O sea, aunque no haya nada de carga, hay un empuje pasivo que puede llegar a ser importante, de acuerdo al Kp, que sea 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada de Kp. O sea que el diagrama de empuje pasivo arranca, por más que la vertical sea cero, arranca arriba de cero si hay cohesión. El empuje pasivo. Fíjense, a ver si está aquí, lo muestro como adelantándome, pero para que tengan una idea. Acá el empuje activo solo, el empuje pasivo. No sé si está el diagrama. Bueno, acá no está el diagrama. Pensé que estaba por aquí. O sea que, como ven, de a poquito se nos va encarajinando bastante la cosa. Por lo pronto ustedes ven aquí
En general los empujes pasivos son significativamente más importantes, aun que la tensión vertical sea cero. Aunque la tensión vertical sea cero, este término se anula, pero nos queda este constante, 2C raíz de Kp, todo esto corriendo desde el 0 para abajo, en toda la profundidad del diagrama. Por eso aquí, en el diagrama 40, dice, ver, en el caso de los empujes activos, dónde se anula, a dónde es cero y de dónde arranca, a qué profundidad arranca recién el diagrama de empuje activo. Bueno, si quieren barremos, ya que estoy aquí, ya tengo un ratito más. El ejercicio 41 muestra lo que es un muro usual. Está enterrado, 1 metro enterrado, o sea que de este lado vamos a tener empuje pasivo, y además tiene todo un talón bastante importante. ¿Por qué? Porque aprovechamos el peso del suelo para equilibrar. Si esto trata de volcar hacia la izquierda, el muro de hormigón equilibra, pero también este suelo mismo, con el mismo principio, también equilibra, porque tiene respecto al punto A que decíamos antes, acá viene el extremo del muro, va a equilibrar todo el peso del hormigón, el peso del suelo que está arriba de este talón, y aún la carga vertical que está arriba del talón. Vertical acá, todo esto va a equilibrar, y bueno, es una solución ahí bastante más inteligente que el muro que está acá en el ejercicio 40 o el ejercicio 37, que no tiene ninguna colaboración del suelo, porque nosotros lo pegamos al muro. Si hubiera tenido acá un talón, seguro hubiéramos tenido mucho mejor equilibrio. Bueno, si les parece, paramos aquí, que no hemos hecho recreo salvo el de Zoom con Zoom, y retomamos el viernes que viene esto, y el otro viernes es el parcial. Yo le voy a pasar ahora no, mañana o el lunes por ahí, la situación que tengo para que lo corrijan, porque seguro que estoy equivocado, de las guías que me han enviado hasta ahora. Y paramos acá. ¿Les parece bien? Bueno, profe, hasta luego. Listo. Hasta luego, che, que lo hacen bien.